Muy buenas noches. Quería darles la más cordial bienvenida. Yo soy Pedro Pablo Alaiza, director del Museo de Osma, y en la alianza que tenemos con estudios indianos de la Universidad del Pacífico, ya desde hace algunos años tenemos un convenio y hemos llevado adelante una serie de actividades, como las mesas de Osma y otras actividades vinculadas siempre al mundo virreinal. Nuestra idea es poner el tema virreinal un poco en la agenda cultural de la ciudad y de las redes sociales. Y bajo ese espíritu es que estamos trabajando varios proyectos. Uno de ellos, que es el más reciente del museo con estudios indianos, son los cursos Osma Pay, que hemos comenzado este año en el mes de enero y estamos continuando ahora en el mes de febrero y marzo, con mucho éxito, con gente inscrita de muchas partes de América Latina, de Europa. Estamos muy contentos con los resultados. Y esta noche hemos invitado a Elena Merio. Ella es historiadora de arte italiana. Por cuestiones del destino ha estado muy vinculada al Perú desde muchos años. Es más peruana que mucha gente de acá conoce tanto. Es una gran amiga del Perú y de América Latina. Ella, claro, hizo sus estudios en Europa y luego cuando hace su maestría, trabaja sobre el tema de Vitti. O sea, el tema de Bernardo Vitti es un tema muy querido para ella y ha recorrido, supongo, todos los espacios donde Vitti ha pintado en el Perú, en el Cusco y en tantas otras localidades. Y entonces ella va a dictar un curso que va a ser a partir del día sábado 6 de marzo, a las 12 del día del horario de Lima, de la mañana, perdón, de la mañana del horario de Lima, ya lo publicaremos, sobre la maniera italiana en el Perú, toda la obra de Vitti, ¿no? Pero esta noche la conferencia que nos va a ofrecer se llama Para la mayor gloria de Dios, arte e iconografía jesuita en los primeros 50 años de la misión jesuita en el Perú, ¿no? Entonces, es una conferencia puntual, con mucho interés. Ella es una gran conocedora del tema. En las mesas de Osma del año 2019 ofreció una conferencia extraordinaria sobre Vitti. Y bueno, no voy a detenerme en toda su trayectoria. Quiero dejarla a ella con ustedes para que disfruten de su conferencia y todos sus conocimientos. Entonces, Elena, te dejo al mando de este Zoom. Muchas gracias a todos los que están asistiendo, por supuesto, y a Elena por su generosidad, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Pablo, por la invitación. Muchísimas gracias al Museo Pedro de Osma, que siempre me ha recibido con mucho cariño, y al proyecto de estudios indianos. Al final, todos son amigos muy queridos y es un placer estar aquí hablando de mi gran amor por el Perú, sobre todo. Bueno, voy a empezar con mi charla. Poco, compartiendo la pantalla. ¿Si me puedes solo confirmar si se ve bien? ¿Sí? Perfecto, está perfecto. Ok, perfecto. Bueno, la Compañía de Jesús es sin duda una de las órdenes que en estos últimos años, por diferentes razones, ha vuelto a ser muy popular en todo el mundo y a captar la atención no solamente de los investigadores, sino también del público en general. De hecho, las historias de la vida de sus miembros, sus santos y de los numerosos padres misioneros es algo de verdaderamente fascinante. Tuvieron sin duda un gran impacto a nivel global en la cultura y en el arte, logrando tener una fuerte influencia en los diferentes niveles de la sociedad, como vemos bien representado en el lienzo alegórico de la iglesia de San Pedro de Lima que vemos en la diapositiva. Pero este gran poder, lamentablemente, fue también lo que los llevó en 1767 a ser expulsados por los reinos de España y todos sus bienes confiscados y rematados. La Compañía de Jesús nace en 1540, en plena Contrarreforma, y es sin duda uno de los mejores productos de su espíritu. Con respecto al arte, ya en sus primeros proyectos decorativos, los jesuitas supieron interpretar los decretos del Concilio de Trento en materia de arte, estableciendo tempranamente un sistema propio de representaciones artísticas. Las imágenes eran un instrumento poderoso y, como escribía el cardenal Paleotti en su discurso sobre las imágenes sagradas y profanas,
Las imágenes tienen que mover los corazones de quienes la miran hacia la devoción y el verdadero culto de Dios. En el Perú, la importancia del medium artístico para mover los corazones de los feligreses hacia Dios es un tema tratado muy atentamente por los jesuitas ya en los primeros años de su actividad misionera. Encontramos testimonio, por ejemplo, en las palabras del napolitano padre Agnello Oliva, en su Historia del Reino y Provincia del Perú y Vida de los varones insigne de la Compañía de Jesús. Lo mucho que pueden para los indios las cosas exteriores, en especial las pinturas, de suerte que mediante ellas cobren estima y hacen concepto de las espirituales. Imágenes que eran un instrumento, sobre todo para guiar a los diferentes feligreses hacia un objetivo, llegar a la salvación a través del conocimiento, meditación, contemplación y imitación del mensaje de Cristo. En esta charla, como mi enfoque en estos últimos años ha sido la figura de Bernardo Vitti y sigue siéndolo también ahora en mi investigación doctoral por la Universidad Autónoma de Madrid, he pensado en presentarles una panorámica sobre el arte producido por la Compañía de Jesús en los primeros 50 años de actividad misionera, viendo algunos de los temas iconográficos desarrollados por Vitti y sus asistentes en un horizonte temporal que va desde 1568, año de la llegada de los primeros jesuitas a Perú, hasta el 1622, año en que el fundador San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier fueron canonizados, convirtiéndose en los primeros santos jesuitas. El 1568 es sin duda un año emblemático para la Compañía de Jesús, tanto en Italia como en Perú. En Italia, gracias al apoyo del cardenal Farnese, se empieza a construir la iglesia del Gesù, el templo madre de los jesuitas, cuya arquitectura tuvo sucesivamente un fuerte impacto en la construcción de muchas de las iglesias de la compañía a lo largo del mundo. El día 2 de mayo del mismo año, el marquigiano Demócrito Vitti, joven pintor nacido en Camerino en 1548 e hijo de un comerciante de tela, hacía su ingreso en el noviciado de Sant'Andrea al Quirinale, recibido como hermano coadjudor, 2 años después del último documento que atestaba su presencia en la ciudad de origen, donde había empezado a pintar. El 15 de agosto, día de la Asunción de María, el alma bendita del novicio polaco Stanislao Koszka dejaba su cuerpo terreno para unirse con Dios. San Estanislao, que Vitti pudo conocer por algunos meses en el noviciado, y San Luigi Gonzaga fueron los primeros jesuitas a ser beatificados en 1605. Pasando a Perú, el 28 de marzo, los primeros jesuitas, encabezados por el padre Jerónimo Ruiz de Portillo, habían desembarcado en el puerto del Callao, empezando desde Lima su misión, que al final del siglo XVI llegó a tener una extensión desde Quito hasta Santiago del Chile, como podemos ver en este mapa, incluido en el primer volumen de Historia General de la Compañía de Jesús en la provincia del Perú, un volumen publicado por el jesuita Francisco Mateos en 1944, y en que el padre Mateo edita una crónica anónima del 1600, que es uno de los textos más importantes para el estudio de la actividad artística de Vitti y de sus asistentes. La crónica anónima de 1600 y la crónica del padre Antonio Vega sobre el Colegio del Cusco son dos importantes instrumentos para el estudio de los primeros años de la provincia peruana y fueron redactados por voluntad del general Claudio Coaviva, que a final del 1500 dio la orden que cada provincia y colegio escribiera su propia historia, señal de la gran importancia que los jesuitas siempre dieron a la conservación de las informaciones históricas. A estas dos crónicas se unieron también otras dos muy importantes, las del padre Oliva y la del padre Barraza. En esta diapositiva podemos ver más en detalle las ciudades en las cuales alcanzó la influencia de Vitti, o de manera directa, como en los colegios y casas donde trabajó, o de manera indirecta, como en el caso de Quito, donde llegó su enseñanza a través de dos personajes. Su primer asistente, Pedro de Vargas, que en la capital ecuatoriana abandonó la compañía, y del fraile dominico Pedro Bedón, que fue alumno de Vitti durante los años de estudios en Lima. Vemos también como muy rápidamente los jesuitas fundaron sus colegios, sobre todo en el sur andino, a lo largo de la ruta hacia La Plata, desarrollando un proyecto misionero muy estructurado y complejo.
En esa compleja máquina que es la provincia peruana, Juli es sin duda uno de los lugares de misión más emblemáticos para la historia evangelizadora y artística de la Compañía de Jesús en el sur andino. En Juli fueron puestos en cargo de una doctrina, es decir, de la gestión de las parroquias y de la cura de las almas, que eran por la casi totalidad indígenas. Y su aporte al desarrollo del pueblo no fue solamente a nivel espiritual, sino también a la misma estructura urbanística. Se le conoce como la pequeña Roma de los Andes, no tanto por el alto número de iglesias que se encuentran en su poblado, cuanto porque los nombres que se escogieron son muy significativos. San Pedro, la Asunción, San Juan de Letrán y Santa Cruz de Jerusalén. Estos nombres retoman los nombres de algunas de las iglesias romanas que formaban el Camino de las Siete Iglesias, un recorrido de peregrinaje interno a la ciudad de Roma que en los años de la Contrarreforma había vuelto a ser muy popular gracias a la contribución de San Felipe Neri, fundador de los oratorianos y amigo de San Ignacio, un proyecto urbanístico espiritual en que se quiso recrear en los Andes una segunda Roma. Hay que remarcar también que en los años en que se construyen las cuatro iglesias, la presencia italiana entre los jesuitas de Juli era particularmente alta y en 1591 representaban un cuarto de ellos, Bernardo Vitti, Ludovico Bertoño y Juan Bautista Ruffo, los tres originarios de las Marcas y que se habían formado como jesuitas en Roma. En 2019, en ocasión de la segunda edición de la Mesa de Osma, Conferencia Magistrales sobre el Arte Virreinal, el historiador del arte Govin Bailey hizo una conferencia magistral intitulada Una orden misionera sin santos, jesuita no beatificado y no canonizado y santidad sustituta en Italia y Perú. Como pueden ver en la diapositiva, las fechas de beatificación y canonización de los primeros santos jesuitas corresponden alrededor de 70 años después de la fundación de la orden, años en que, como hemos visto, la Compañía de Jesús se expandió en manera global hacia el este y al oeste y empezó a construir la primera iglesia y a desarrollar sus primeros programas decorativos. En su charla, el profesor Bailey destacaba cómo la Compañía de Jesús, antes de tener sus primeros santos y poder entonces tener una propia hagiografía, tuvo que encontrar una manera para no ser inferior a otras órdenes más antiguas, como los franciscanos, desarrollando programas decorativos que pudieran representar y celebrar los valores espirituales de los jesuitas, cosa que se realizó recurriendo a un sistema iconográfico que seleccionó muy atentamente elementos de la tradición cristiana significativos para la compañía y que se basaban sobre todo en 4 pilares: el culto de los santos mártires de la antigüedad y del sacrificio de Cristo, la devoción mariana y la meditación sobre la historia evangélica. La centralidad de la presentación de la vida de Cristo y de la Virgen la vemos destacada en la misma necrológica de Vitti, contenida en la Carta Annua de 1610, en que se remarcaba que era el único en este arte. En especial se señalaba en pintar imágenes de Cristo nuestro Señor y de la Virgen Santísima. En esta carta también se subraya el gran trabajo de decoración que hizo Vitti en la provincia peruana, donde ha trabajado con notable edificación, enriqueciéndola con muchas y estimadas pinturas de que están todos los colegios bien provegidos. Vitti llegó a Perú a los 27 años en 1575, dedicando los siguientes 35 años de su vida a pintar a lo largo de la provincia peruana, desde Lima hacia el sur andino. En este largo horizonte temporal hay que destacar otra fecha que siempre ha quedado un poco al margen de la historia artística de Vitti, pero que hay que subrayar sobre todo para el estudio de la última etapa profesional del artista. Me refiero al 1592, año de la llegada a Perú del hermano Giuseppe Avitabile, que fue el segundo asistente de Vitti, un personaje todavía poco conocido, pero cuyo papel, gracias a algunos primeros sondeos en el archivo jesuita de Roma, se está empezando a definir en manera más clara. Como dije anteriormente, uno de los pilares en que los jesuitas basaron sus primeros años, su iconografía, fue la celebración de los santos mártires, sobre todo a través de la narración y representación de sus martirios. Los mártires eran el más alto ejemplo de fe cristiana,
los que daban su vida para la verdadera doctrina, un modelo de amor extremo hacia Dios que inspiraba y motivaba a los jesuitas a las misiones, como se puede ver en su carta Sindipete, cartas que se enviaban para pedir de ser enviado a las misiones, y en que muchas veces los jesuitas remarcan el deseo de integrar su vida como los mártires. Aquí he querido poner una imagen de una de estas cartas, la del padre Giuseppe Cataldino, marchigiano como Vitti, que fue uno de los más destacados misioneros en Paraguay al comienzo del siglo XVII. En Roma, antes que se terminara el gran proyecto de la Iglesia del Jesús, los pontífices concedieron a la compañía la gestión de algunas antiguas iglesias construidas en el siglo V, edificios en que los jesuitas desarrollaron sus primeros proyectos decorativos dedicados al culto de los mártires. La primera fue la iglesia de Santo Stefano Rotondo, que fue concedida a los jesuitas del Colegio Germánico Húngaro en 1580, donde los padres encargaron a Nicolò Circignani, el Pomarancho, las decoraciones de las paredes con las historias de diferentes martirios. Es interesante notar la estructura compositiva y narrativa de los frescos, que se presenta en una forma muy didáctica, con el uso de letras en las imágenes que remiten a las leyendas que se encuentran debajo de estas, en que se describen las diferentes partes de la escena representada. Es muy interesante notar cuáles mártires son los más populares. San Ignacio de Antioquia, por ejemplo, por su anonimía con el fundador Ignacio de Loyola, es uno de los más representados. Gracias a una división del escenario, de la imagen, esta compleja estructura compositiva permite de narrar diferentes momentos de una historia dentro de una sola imagen. Un sistema didáctico visual que funcionaba perfectamente en las paredes de las iglesias como en un libro. Y de hecho, ya en 1583, los frescos de Circignani fueron convertidos en grabados por Giovan Battista Cavalieri en el volumen Ecclesiae Militanti Triunfi, que junto al volumen Ecclesiae Anglicae Trofea fue publicado en la misma imprenta romana de Bartolomeo Grassi y representaban los primeros grandes proyectos editoriales de los jesuitas sobre el tema de martirios. No es difícil imaginar entonces a un padre jesuita en Santo Stefano Rotondo narrando las historias de los mártires o sentado en la orilla del Titicaca mostrando los grabados del libro. Las iglesias de los jesuitas pronto se convirtieron también en lugares muy animados, donde era muy fuerte la participación popular. Otra iglesia romana, siempre del V siglo, que fue dada en gestión a la Compañía de Jesús, y donde se celebra el culto de los mártires, es la Basílica de San Vitale y Compañeros Mártires en Fovea, en Vía Nazionale, donde encontramos fresco de Tarquinio Ligustri, fechado 1603, con diferentes historias de martirios. Y también 3 lienzos del pintor toscano y hermano de la Compañía de Jesús, Giovan Battista Fiammeri, que representan a la Inmaculada, a santas vírgenes y mártires, y el tercero a santos confesores. Lienzos que vemos representado también en este grabado de Matthaus Gröter de 1611, del libro de Richomme, La Peinture Spirituelle, en que se puede notar la gran vitalidad de la iglesia jesuitas, donde los padres se encargaban de repartir limosna, de predicar y de confesar. Noten, por ejemplo, al padre que predica con una larga caña que probablemente usaba para describir las imágenes de la iglesia. Y en Perú, bueno, después de esta necesaria introducción romana sobre los mártires, pasamos a ver cómo en Perú Bernardo Vitti desarrolló este tema, cuáles son los santos y sus posibles referencias iconográficas. Empezando por las mujeres. La santa mártir más representada es Santa Bárbara, con su torre y su palma del martirio, y que como hemos visto anteriormente en el lienzo de Fiammeri, era una de las santas mártires que se encontraban en este lienzo. Vitti la representa, por lo que sabemos, por lo menos 3 veces, una en Lima, en la esquina de la Coronación de la Virgen o en la sacristía de la iglesia de San Pedro, como probable homenaje a la benefactora de la compañía doña Bárbara Ramírez, y 2 veces en Juli, obras de que lamentablemente hoy solo se conservan fotos en blanco y negro,
porque los dos lienzos fueron robados en la década de los 90 y de que hoy no se sabe todavía nada de su paradero. Es probable que haya realizado también otras imágenes de la santa, quizá también para el primer retablo mayor de la iglesia de la Compañía de Cusco, que fue reemplazado por el actual después del sismo que destruyó la primitiva iglesia en 1650. Hoy 5 bajorrelieve en maguey de ese retablo se conservan en el Museo Regional de Cusco, procedentes de la iglesia de la hacienda Pichu. Obras que gracias a diferentes fuentes documentales sabemos fueron realizadas por Vitti y Pedro Vargas en la primera estadía del pintor italiano en Cusco entre 1583 y 1584. Los santos representados son San Santiago, San Sebastián, San Gregorio Magno, San Ignacio de Antioquía y Santa Margarita. Detrás de San Ignacio y de Santa Margarita, sucesivamente se colocaron las imágenes hoy perdidas de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. En la Santa Margarita se puede notar una estrategia narrativo-compositiva parecida a la que se utilizó en Santo Stefano Rotondo, con la santa en primer plano con su símbolo, un dragón, y detrás de ella, en una ventana, se asiste a la escena de su martirio. Viendo la fecha en que se realizan estas tablas, alrededor de 1584, se podría pensar entonces que los grabados de Santo Stefano, publicados en 1583, fueron las referencias principales para Vitti en Cusco. ¿Pero es así? Bueno, en realidad, para muchas de las obras de Vitti, las referencias iconográficas no se pueden dar por asumido. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de San Ignacio de Antioquía, donde parece en realidad haber tomado las imágenes de Rey David y de San Jerónimo, que se encuentran en el texto Rerum Sacrarum Liber, del humanista Lorenzo Gambara, publicado por Cristóbal Plantino en 1577, con grabados de Jan Vieris y dibujo de Bernardino Passeri. Les invito a tomar nota de estos tres nombres, Passeri, Vieris y Plantino, porque lo vamos a encontrar también más adelante. Es posible que sean estos los grabados en que se pudo inspirar, pero como pueden ver en la imagen abajo a la derecha, retoman el modelo de San Jerónimo en el desierto de Vasari, una obra que tuvo mucho éxito, sobre todo en Roma, con diferentes versiones y copias. Como hemos visto, los jesuitas utilizan a los santos mártires como ejemplo de virtud cristiana, porque no solamente en la vida, sino sobre todo en la muerte, supieron acercarse al sacrificio de Cristo en la cruz. Cruz que vemos representada en el símbolo mismo de los jesuitas. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, el tema de acercamiento del fiel a Cristo, meditando sobre sus padecimientos, es muy presente en todo el texto, como vemos en este pasaje del texto de San Ignacio. Este pensamiento tiene que acompañar constantemente la cotidianidad, esforzándome mientras me levanto y me visto, en entristecerme y dolerme de tanto dolor y de tanto padecer de Cristo nuestro Señor. Por eso creo que antes de pasar a hablar de las devociones marianas y de las historias evangélicas, es oportuno hablar de la iconografía de la figura de Cristo y de su pasión. La imagen que vemos en la diapositiva es la flagelación de Cristo, uno de los 8 lienzos con las historias de los misterios de Cristo de Cusco que hoy se encuentran en el pueblo de Rondocan y de que les hablaré más en detalle adelante. El lienzo de Vitti es heredero de una tradición iconográfica del siglo XVI, que ve en el anónimo fresco de Sebastiano del Piombo en San Pietro in Mortorio su origen. Una obra que siente del influjo de Miguel Ángel y que fue punto de referencia para muchos artistas del siglo XVI, entre ellos seguramente Federico Zuccari, que en 1573, justo el año que Vitti dejó Roma, acababa de pintar su flagelación para el oratorio del Gonfalone. Vitti vio el proyecto de Zuccari, es probable, pero es mucho más probable que, como muchos jóvenes artistas en Roma, se haya sentado al frente de la obra de Sebastiano del Piombo para dibujarla. Un modelo que le sirvió también para realizar sucesivamente El Señor de la Columna, que se encuentra en Sucre, en el que probablemente se usó el mismo patrón del lienzo cusqueño. En el catálogo de Vitti encontramos otras obras devocionales en conexión con el tema de la Pasión de Cristo.
el Ecce Homo o Señor de la Caña del Museo Pedro de Osma y el Cristo con la cruz a cuesta, que se encuentra en una colección particular limeña, pero que tuvo un éxito muy amplio con numerosas copias en diferentes partes del Perú. Muy interesante es el lienzo de las lágrimas de San Pedro, que se encuentra en Arequipa y que es una iconografía típicamente española. Fue derivada del libro de las oraciones y meditación del dominicano Luis de Granda, un texto que impresionó el obispo de Badajoz, Juan de Rivera, que en 1567 hizo pintar este sujeto a Luis de Morales, obra que se encuentra en la Catedral de Madrid y que no hay que descartar, Vitti pudo ver de paso a Madrid con el visitador Plaza en el viaje hacia Perú. En el lienzo de Arequipa vemos en la figura de Pedro una cercanía con la obra de Morales, pero el Cristo es la clásica y famosa y muy exitosa forma serpentinada de Miguel Ángel, como vemos utilizada por artistas italianos y también extranjeros de formación italiana, como por ejemplo en este lienzo de Denis Calvart. Como hemos visto anteriormente en un breve pasaje, los ejercicios espirituales apuntan a que se reflexione sobre dos temas. ¿Cosa hizo Cristo por mí? Y como vemos en este otro pasaje, ¿cosa debo hacer yo por Cristo? Una meditación que la contemplación de la cruz vehicula. Pero la meditación sobre la pasión de Cristo no hay que olvidar que la cruz es un pasaje para llegar a la gloria de la vida eterna, un triunfo que vemos representado en estas dos imágenes de Cristo, a representar este horizonte salvífico que empieza del niño Jesús y encuentra su clímax en la resurrección de Cristo. Habría que hacer otra conferencia dedicada solamente a la centralidad de la figura del niño Jesús en la historia del arte peruano y el rol de los jesuitas en la difusión de su devoción. Pero para eso le invito a leer los artículos de libros de Ramón Mujica. Sin duda, hay que remarcar la gran importancia que los jesuitas dan al tema de la encarnación de Cristo y sobre todo a otro fundamental personaje de este evento, la Virgen María. Los jesuitas desde el comienzo impulsaron mucho el culto de la Virgen María. San Ignacio, por ejemplo, era muy devoto de la Virgen de Montserrat. En Roma promovieron la veneración de algunas de las iconas romanas de la antigüedad, como la Virgen Salus Populi, o la misma Virgen de la Strada, cuya imagen se encuentra en la iglesia del Jesús. Como hemos visto en el texto de la Carta Annua de 1610, en que se reportaba la muerte de Vitti, el pintor es recordado por sus compañeros jesuitas por haber pintado sobre todo imágenes de la Virgen y de Cristo. Y si analizamos su catálogo, que cuenta alrededor de unas 60 obras, la imagen de la Virgen María es presente en casi la mitad de las obras, o representada en obras devocionales de diferente formato y con diferentes titulaciones, o en escenas evangélicas que remiten a lo misterio de la vida de Cristo. Aquí vemos solo algunos de los rostros de las vírgenes de Vitti, pero quiero empezar este breve recorrido entre estas Madonnas por el final de su vida, es decir, por su asunción y coronación como reina del cielo. La coronación de la iglesia de San Pedro de Lima, que en origen ocupaba el altar mayor de la primitiva iglesia, es la obra más grande de todo su catálogo y hoy se encuentra en la sacristía del templo de San Pedro. Es considerada como uno de los primeros trabajos de Vitti en su primera estadía en Lima, que va desde 1575 hasta 1583, y junto a la Candelaria y el pequeño lienzo de la Virgen del Cetro del Museo Pedro de Osma. La coronación de la Virgen y su asunción al cielo, rodeada por los ángeles y ángeles músicos, es el sujeto mariano más representado por Vitti. Lo encontramos también en Juli, en el templo de Nuestra Señora de la Asunción, en dos versiones. La primera es un bajorrelieve en maguey que representa la Asunción de María y retoma en su composición algunos elementos de la coronación de Lima. La segunda representa la coronación por Cristo y Dios Padre, y es un lienzo de formato vertical que se puede fechar alrededor de los años 90 de la estadía de Vitti en el Titicaca, donde se quedó seguramente hasta 1591, año en que está registrado entre los jesuitas de Juli junto a su compatriota Bertone Ruffo. De la segunda mitad de los años 90, más o menos 1597, es la última coronación,
realizada para las iglesias de la Compañía del Cusco, probablemente con la ayuda de Giuseppe Avitabile, que sabemos estar al lado de Bitti en aquellos años. Entre las devociones marianas que fueron impulsadas por los jesuitas, seguramente destaca la Inmaculada Concepción. Bitti pintó este lienzo de la Inmaculada rodeada por los símbolos de la litanía lauretanas en su segunda estadía en la ciudad de Cusco, alrededor de 1597. Gracias a la crónica del padre Vega, sabemos que este lienzo se encontraba en la capilla de la Congregación de los Estudiantes, en la primera iglesia de la Compañía del Cusco. Después de la expulsión de los jesuitas, pasó a los mercedarios y hoy se encuentra en el Museo de la Merced. La expulsión y secuestro de todas sus pertenencias fue un evento dramático para la Compañía de Jesús, que sin embargo representa para los investigadores de historia del arte un momento muy interesante para el estudio de la historia de las colecciones de las iglesias y conventos de otros órdenes religiosos, que a final del siglo XVIII aprovecharon de las ventas para ampliar sus colecciones, modificando en algunos casos las antiguas organizaciones expositivas de sus espacios. Un tema muy interesante que todavía se necesita estudiar en profundidad. La Inmaculada tuvo mucho éxito en la ciudad de Cusco, con dos diferentes copias que se encuentran, una en el Museo de Santa Teresa y otra en la catedral. Como puede ver, la Inmaculada está rodeada por diferentes símbolos que representan la litanía lauretana: espejo de justicia, puerta del cielo, estrella de la mañana, etc. Esta litanía remiten a otra importante devoción impulsada por los jesuitas, sobre todo por los italianos, es decir, la Virgen de Loreto, que en el siglo XVI fue declarada protectora de la verdadera fe, por haber llevado la victoria a los navíos cristianos en la batalla de Lepanto en contra de las avanzadas turcas. Sin duda, el santuario de la Santa Casa de Loreto, donde según tradición la casa de Nazaret de María fue trasladada por los ángeles después de diferentes etapas a lo largo del Adriático, es un santuario muy relevante en la historia del arte. Una devoción que encontramos representada normalmente en dos tipologías iconográficas. Una representando el traslado de la Santa Casa, como podemos ver en este lienzo del pintor romagnolo Niccolò Paganelli de final del siglo XVI, y otra representando la efigie de la Virgen con el Niño, que reproduce la escultura venerata en el santuario, como en este grabado romano de Sebastiano di Re de 1562. Seguramente Loreto era uno de los lugares de peregrinajes más conocido y visitado en el Viejo Mundo. Actualmente en el santuario se encuentra una placa con los nombres de todos los santos que pasaron ahí en los diferentes siglos. Y podemos ver como casi todos los santos jesuitas del siglo XVI visitaron el santuario. Un lugar emblemático no solamente por razones espirituales, sino también artísticas, por haber atraído a los más importantes artistas desde Lorenzo Lotto hasta Federico Zuccari y muchos otros. Un punto de referencia muy importante para la comunidad artística global y sobre todo regional. Lamentablemente, de mano de Bitti no han quedado obras de esta devoción, pero sabemos que realizó algo con ese tema en la desaparecida iglesia de los jesuitas en La Paz, que era intitulada a la Virgen del Loreto, iglesia de que hoy lamentablemente se conserva solo parte de la portada en el montículo de Sopocachi. Y sobre todo sabemos que seguramente era una devoción muy querida para Bitti, para Bertoño y para Rufo, el trío de los marquillanos, porque de hecho el santuario de Loreto se encuentra en la región de las Marcas y otros jesuitas misioneros de la misma región fueron entre los que impulsaron esta devoción, como es el caso, por ejemplo, del padre Cataldino, de que le presenté la carta indipeta anteriormente, que fundó una misión en Paraguay intitulándola La Virgen de Loreto. Con respecto a las devociones marianas, la presencia del generalato de los jesuitas en Roma y su fuerte centralidad en la organización de la red mundial jesuita ha hecho que, sobre todo en los primeros siglos, la propaganda iconográfica de la compañía fue fuertemente influenciada por el arte romano. Es interesante notar, por ejemplo, como muchas de las imágenes de la Virgen de Bitti, aquí en el medio tenemos un particular de la Virgen con el niño San Juanito de Sucre, sigan un modelo muy exitoso que tiene como cabeza de serie una Virgen pintada por Marcello Venusti, que se encuentra en la Galleria Borghese, y que anteriormente estaba atribuida a Scipione Pulsone, dos artistas presentes en la Roma de los años de presencia de Bitti.
Una imagen que Vitti conocía y que probablemente se encontraba entre sus dibujos que transmite también a su entorno artístico, como podemos ver en el dibujo de Pedro Bedón para la Cofradía de los Pintores Indios de Santo Domingo en Quito. Una imagen, la de Venusti, cuyo éxito fue verdaderamente mundial. Son muchísimas sus copias que se encuentran a lo largo del mundo, pero aquí quiero mostrarle dos, una llamada Gospa Simiska, señora de Sin, que se encuentra en Croacia, y otra del Círculo de Giovanni Niccolò, jesuita y pintor neapolitano, que como Vitti fue enviado a la misión de Japón a final del siglo XVI para pintar y formar artistas. Un dato que demuestra la centralidad iconográfica del generalato romano. Obviamente no hay que olvidar la devoción típica española, porque de hecho, a pesar de la fuerte conexión con Roma, la mayoría de los jesuitas y de sus fieles y donantes en Perú eran de origen española. Entonces, vemos como muchas de las congregaciones que nacen en las iglesias jesuitas se intitulan a vírgenes, sobre todo de España. Primer ejemplo, la Virgen de la Candelaria, que encontramos en la iglesia de San Pedro, y que Vitti italianiza respecto a la clásica iconografía de las Canarias en sus dos versiones, la de Lima, que se fecha en la primera estadía del pintor en la ciudad, y otra en Arequipa, que fue probablemente pintada después de 1601. No sabemos si en Arequipa misma o enviada desde Lima. Una devoción muy querida por los viajeros que navegaban entre Europa y las Américas, por ser las Islas Canarias, donde se encuentra el santuario principal de la Virgen de la Candelaria, el último y primer puerto cruzando el océano. Otra devoción pintada por Vitti es la Virgen de la Expectación, o Virgen de la O, que se realizó para la homónima congregación laica de los caballeros y comerciantes españoles, cuya fundación, según recientes estudios de José Luis González Navarro, se estableció en Lima en 1588. En el lienzo de Vitti podemos ver cómo los ángeles se preparan al parto de la Virgen, alistando la cuna y los paños. En la parte alta, los angelitos llevan una cartilla con las antífonas que se recitan poco antes de la Navidad y que empiezan cada una con el vocativo O. Una devoción que recibió su reconocimiento oficial en 1573, pero en realidad mucho más antigua y que remonta a la España visigoda y a la figura de uno de los obispos que más animaron el debate mariano y uno de los santos también de referencia de la compañía sobre estos temas. Me refiero a San Ildefonso de Toledo, que Vitti pinta en Sucre alrededor de 1600, representando la imposición de la casulla por parte de la Virgen, una de las representaciones clásicas de este santo que se refiere a un episodio milagroso de su vida. Antes de pasar a la parte final de esta charla y hablarle de las obras más narrativas de Vitti con las historias de la vida de Cristo, quisiera utilizar la aparición de la Virgen a San Ildefonso para enlazarme con otra aparición milagrosa de la Virgen, en este caso a un joven jesuita, el santo polaco Stanislao Koszka, que, como dije antes, con San Luigi Gonzaga fue uno de los primeros beatos de la Compañía de Jesús en 1605 y también patrón de los jóvenes estudiantes, a que la Virgen apareció en punto de muerte. Una figura central en el tema de la educación escolar, una actividad vital en la Compañía de Jesús que a lo largo de todo el mundo se encargaron de la formación académica no solamente de sus miembros. Pero ¿por qué hablar de Stanislao Koszka? Bueno, por dos razones. Primero, porque gracias a la crónica del padre Jacinto Barraza, sabemos que Vitti pintó una imagen de él probablemente con ocasión de su beatificación y que esa se encontraba en el noviciado de San Antonio Abad, que se fundó en 1593. El padre Barraza destaca la presencia de este lienzo que se encontraba en una capilla curiosa y alegre y atribuye su autoría a Bernardo Vitti, aquel insigne pintor de nuestra compañía, dato que remarca la admiración que los jesuitas todavía tenían por Vitti, después de varios años de su muerte. Y también es interesante porque Vitti, como hemos visto más adelante, pasó poco más de 3 meses en el noviciato de Santa Andrea con San Estanislao. Sus nombres se pueden ver en este documento del archivo de los jesuitas en Roma. Se puede entonces pensar que este retrato de Lima fuera mucho más fiel
que otro del santo, porque se basaba también en los recuerdos del mismo Vitti. En los años del noviciado, los jóvenes jesuitas empezaban su entrenamiento espiritual a través del texto principal escrito por el fundador San Ignacio, es decir, los ejercicios espirituales, un manual que el santo redacta para guiar, como dice él mismo, al conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Ese programa de entrenamiento espiritual se desarrolla en 4 semanas con meditaciones y reflexiones sobre las historias de la vida de Cristo. En el texto, para guiar las meditaciones, hay una especie de apéndices con 52 pequeños textos que reportan diferentes momentos de la vida de Cristo, que lleva el título Los misterios de vida de Cristo. En estrecha relación con estos textos, es uno de los primeros grandes proyectos editoriales globales de la Edad Moderna, es decir, el Evangelica Historia e Imágenes de Jerónimo Nadal, un libro cuya publicación fue patrocinada por los jesuitas y donde vemos muy claramente la estrecha colaboración entre Roma y Amberes. El texto fue concebido alrededor de 1573, cuando Jerónimo Nadal redactó el texto de las leyendas que habrían acompañado los 153 grabados de la historia evangélicas que componen el libro. Los dibujos fueron encargados a 2 artistas cercanos de la compañía, Bernardino Passeri y Giovan Battista Fiammeri, y también a los flamencos Martín de Vos y Hieronymus Vierix, que se ocuparon de realizar algunos dibujos. El editor Cristóbal Plantino se encargó de armar en Amberes el equipo de grabadores. Para este proyecto trabajaron algunas de las más importantes familias de grabadores flamenco, como los Vieris y los Collarte. El libro salió de la imprenta en 1593 y de inmediato fue enviado por todo el mundo. Vemos en la introducción de Nadal cómo se evidencia el intento de este volumen. Las imágenes sirven para hallar con mayor facilidad en la meditación y sobre todo sacar mayor provecho de ella. Un uso práctico de las imágenes de apoyo al camino hacia Cristo, que como hemos visto fue la razón que llevó Vitti a Perú, producir imágenes para que, citando el Padre Oliva, todos puedan hacer concepto de las cosas espirituales. Sabemos, gracias a la Carta Sanuas, que Vitti ya pintó en Lima antes de 1583 26 tablas con los misterios de la vida de Cristo, obras que lamentablemente hoy están perdidas. Ese mismo tema lo repetirá poco más de 10 años después, entre 1595 y 1597, cuando junto a Giuseppe Avitabile pintó para la iglesia de la Compañía de Cusco los 8 grandes lienzos de los misterios de la vida de Cristo, obras que se pensaban de desaparecidas, pero que fueron identificadas ya a final de los años 80 del pasado siglo, en la iglesia de Santo Tomás de Aquino en Rondocan, en provincia de Acomayo. Sin duda, una de las series más emblemáticas del arte peruano, y que es tanto peruana por su lugar de nacimiento como italiana por su estilo. Sobre su realización tenemos un importante testimonio del padre Vega, que en su crónica nos revela importantes datos sobre su ubicación en la Capilla Mayor y también sobre su manera de exposición, con cortina que desvelaban la escena. No voy a hablar de cómo estos lienzos llegaron a Rondocan después de la expulsión. Le aconsejo de leer un interesante artículo de Andrea Tejada sobre este tema. Es un tema que todavía necesita ser profundizado, sobre todo por el impacto que la venta de los bienes de los jesuitas tuvo en las colecciones de las otras órdenes. Solo les cito estos 2 documentos, el inventario del secuestro de 1767, que fue transcrito por Milena Manutupa y que Eva Jubiak gentilmente me proporcionó, y el documento de la tasación de los lienzos hecha por el Ignacio Gamarra en 1786. Estos 2 documentos nos dan testimonio que después de la destrucción del primer templo jesuitas por el sismo en 1650, los lienzos fueron colocados en la antesacristía. No quiero en esta ocasión analizar toda la iconografía de los lienzos porque, de hecho, a nivel iconográfico, representan escena muy conocida de la historia evangélica. Quiero, en cambio, terminar esta charla describiendo el lienzo que para mí representa el ejemplo más relevante de todo el arte jesuita del siglo XVI presente en América Latina. Un lienzo que es un concentrado de historia, espiritualidad y arte jesuita.
Me refiero a la aparición del Cristo resucitado a su madre, acompañado por la Santa Salma del Limbo, que representa una escena no presente en los Evangelios y que se coloca temporalmente entre la resurrección de Cristo y la aparición a la Magdalena. Un evento importante que abre la cuarta semana de los ejercicios espirituales y que para San Ignacio, como vemos en su texto, a pesar de que no se diga en las escrituras, se tiene por dicho, por- em, porque la criatura viviente que más sufrió por la muerte de Cristo fue su madre, y entonces era ella que tenía que recibir por primera el anuncio de su resurrección. Una afirmación fuerte que en aquellos entonces podía lidiar con una herejía, pero que en realidad confirma una vez más la centralidad de la figura de la Virgen en la espiritualidad jesuita. Una obra que se puede analizar desde diferentes puntos de vista: artístico, espiritual, textual, histórico y afectivo. Acerca de su importancia artística, usaré las palabras de San Ignacio, se tiene por dicho. Es una composición con grande dinamismo en la que se percibe el movimiento y donde todos los personajes interactúan en función a los protagonistas. La escena se desarrolla dentro de una habitación que de hecho representa la casa de la Virgen. En primer plano, Cristo y la Virgen. En segundo, dos ángeles sostienen el estandarte de Cristo y detrás de ellos el numeroso grupo de la Santa Salma del Limbo, y donde podemos identificar a diferentes personajes: Adán y Eva, Moisés y Elías, el rey David con su arpa, San Juan Bautista y San José. Arriba, angelitos esparcen flores y en las ventanas de esta habitación, Vitti coloca la luminosa escena de la resurrección de Cristo, con grande atención en el detalle de las sombras. Para la composición de Cristo y de María, Vitti parece inspirarse en un grabado de la primera mitad del siglo XVI, realizado por Gaspare Ruina, en que vemos dos personajes muy parecidos. Hay que remarcar que la aparición del Cristo resucitado a su madre es un sujeto iconográfico no muy habitual, y en efecto, en casi todas las anteriores catalogaciones de este lienzo, antigua como más recientes, la obra fue registrada de manera errónea, usando títulos como Aparición a la Magdalena o Noli Tangere. El encuentro con la Magdalena es cronológicamente el momento después de la aparición a la Virgen, y se diferencia, aparte por la presencia de las almas, por dos elementos muy evidentes. Primero, el escenario, uno cerrado, la casa de la Virgen, y otro abierto, el jardín donde se encuentra el sepulcro. Y segundo, y más importante, la actitud misma de Cristo. A la Magdalena Cristo le dice: no me tangere, no me toques. Es un Cristo que mantiene una distancia y muchas veces, como vemos en este lienzo de la segunda mitad del siglo XVI, se representa casi huyendo. En la aparición a María es un Cristo que quiere abrazar a su madre, y son dos conceptos completamente diferentes. Claro, no es una iconografía común, como decía, y no es muy conocida, pero a pesar de esta evidente diferencia con el Noli Me Tangere, se tiende todavía a equivocarse, también en iglesias en Italia, como podemos ver en el caso de este fresco de Jacopo Zucchi, que se pintó más o menos en los mismos años del lienzo de Rondocan y que se encuentra en la iglesia de Santa María en Vía, en la bóveda de la capilla Aldobrandini, familia Aldobrandini que era la familia del Papa Clemente VIII, que fue el que dio en gestión a los jesuitas la iglesia de San Vitale. En la página web de la iglesia, como pueden ver, se sigue llamando este fresco con el título Noli Me Tangere, no como Aparición del Cristo a su madre. Como hemos visto anteriormente hablando del libro de Jerónimo Nadal, ese texto se publicó con un fin práctico, para ayudar a la meditación, que es una actividad muy importante para la preparación espiritual de los jesuitas. Como destaca San Ignacio, para obtener el mejor resultado para el espíritu, es necesario hacer la que él llama una meditación visible, haciendo con la vista de la imaginación, viendo con la vista de la imaginación los personajes y los lugares donde se hallan las cosas que se quiere contemplar. Por eso, en el texto mismo de los ejercicios espirituales, que nació como un manual pero sin imágenes, es Ignacio mismo que con sus palabras ayuda a recrear la escena, haciendo descripciones de las acciones y de los lugares, casi como en un guión teatral, un guión que, como vemos, Vitti sigue al pie de la letra.
Como sucede también en el grabado del mismo sujeto del texto de Nadal, donde este lugar es que hay que recrear, toma mucha importancia en la composición del grabado, pero donde encontramos también los mismos elementos, el Cristo el encuentro de Cristo con su madre y la ventana donde se ve el Santo Sepulcro. Como decía, sobre este lienzo se puede hacer diferentes tipos de reflexiones. Probablemente habrán notado que entre las almas aparece un personaje que mira al espectador. A propósito, en todas las obras de Vitti siempre hay un personaje mirando al espectador. Bueno, se empezaron a hacer varias hipótesis sobre este personaje. ¿Será un autorretrato de Vitti? Pero ¿por qué retratar a un vivente entre las almas de difuntos? Bueno, de hecho, es el retrato de una persona que en aquellos años ya estaba en la gloria de Dios, es decir, el padre Jerónimo Ruiz de Portillo, primer provincial de los jesuitas en Perú y fundador del Colegio del Cusco, que había fallecido en 1592 y que Vitti retrata como homenaje al fundador del colegio. La palabra del padre Oliva nos confirman el aspecto del padre Portillo, caracterizado por este rostro agradable y aguileño, que podemos notar también en otro retrato anterior que Vitti pintó, probablemente en Lima, y llevó al Colegio del Cusco alrededor del 1583. Lamentablemente, de este retrato, que está publicado en la portada de dos libros, uno de Vargas Ugarte y el segundo en el segundo tomo de la obra del padre Mateos, no se conoce actualmente su paradero y es una de las 4 obras de Vitti perdidas de las que se conservan solo la foto en blanco y negro. La última localización de este lienzo fue alrededor de los años 50 del siglo XX, probablemente hecha por el padre Vargas Ugarte, que la colocaba en la iglesia de Punacancha en San Sebastián. A pesar de que se desconozca el paradero del lienzo, sería interesante ver cómo llegó ahí esta pintura, de un hombre que por muchos años ha representado una figura central en la historia de la Compañía de Jesús en Perú, como podemos ver también en la portada de este texto que los jesuitas publicaron en Lima en 1642. Para concluir este recorrido, en algunas de las iconografías más emblemáticas de Vitti, quisiera destacar un último detalle presente en el lienzo de la aparición del Cristo resucitado a su madre. Cristo es representado como triunfante en la batalla sobre la muerte, y este triunfo es evidenciado por el estandarte glorioso. Antes de fundar la Compañía de Jesús, Íñigo de Loyola fue un militar y a pesar de haber siempre demostrado una devoción muy fuerte a Cristo, a la Virgen, se había formado como un militar y esa educación tuvo una gran influencia en la estructura jerárquica misma de la compañía. Los jesuitas eran soldados de Cristo al servicio del Papa, militantes de la milicia cristiana que combatía sus batallas para la verdadera fe, guiados por el estandarte de Cristo. En el lienzo de Rondoca vemos 2 veces representado este estandarte. En la mano de Cristo que sale victorioso y sostenido por 2 ángeles como para dejar el Cristo libre de abrazar a su madre. Ese mismo estandarte lo vemos también en la mano del Cristo resucitado o en la capilla de San Ignacio en la iglesia de la Compañía de Arequipa. Pero fíjense, es un estandarte muy particular, no tanto por los colores, sino sino en la forma. No es el típico estandarte con la cruz, como vemos, por ejemplo, en el famoso Cristo resucitado de Piero de la Francesca. Es un estandarte que se compone de 2 fajas, una blanca y la otra rojo claro rosado. Entonces, ¿por qué Vitti, un jesuita que debería, como hemos visto, luchar bajo el estandarte con la cruz, fue autorizado a pintar este estandarte? Creo que fue una licencia que fue concedida a Vitti por los mismos padres jesuitas, por un tema, digamos, afectivo, porque el estandarte representado en esta forma con 2 fajas es el estandarte de un santo muy querido a Vitti, San Venancio de Camerino, el santo militar patrono de la ciudad de origen de Vitti, como podemos ver en estos 3 ejemplos del final del siglo XV y del comienzo del siglo XVI. Un santo que Vitti seguramente siempre llevó en su corazón, a pesar de estar a 11.000 kilómetros de su patria, y que le recordaba no solamente su ciudad, sino a su familia también, con el abuelo paterno y el hermano mayor que llevaban este mismo nombre.
Bueno, en conclusión, la contribución de Vitti al estilo y iconografía del arte peruano fue sin duda enorme. Hoy sabemos un poco más de su vida y de su estilo y de su formación. Lo que sí se necesita todavía estudiar en profundidad es su materialidad, para ver también desde el punto de vista de la historia de la técnica artística cuál fue su evolución y sobre todo su aporte al desarrollo de esta semilla que era el arte peruano a final del siglo XVI y que él, que vino de Italia, ayudó a cultivar. Muchas gracias. Ahora un vaso de agua porque si no... Sí. Elena, muchas gracias. Te voy a leer las preguntas que hicieron. Sí. La No primera, sé si... ¿hasta qué año estuvo Sí. Bernardo Vitti en Perú? No entendí. ¿En qué año? ¿Hasta qué año estuvo Bernardo Vitti en Perú? Sí, hasta su muerte, hasta 1610, el año de la carta annua, de que le he mostrado la foto, es de la carta annua. Las cartas annuas eran cartas que se enviaban a Roma para contar un poco lo que había sucedido en un año en la Compañía de Jesús en toda la provincia. Y bueno, en 1610 se reporta la noticia de la muerte de Vitti. Entonces, bueno, hasta 1610. Es interesante que a final del siglo XVI, cuando Vitti se encontraba en Sucre con Abitavilli, envió, hay un documento, una noticia en las cartas enviadas a los generales. Bueno, el general en realidad responde a Vitti. Vitti pidió de regresar a Italia. Pero bueno, a final del siglo XVI ya era una persona de más de 50 años, que por aquel entonces era ya bastante mayor, y entonces el general respondió a Vitti bueno, de quedarse y esperar su fin en Perú. La siguiente pregunta es, ¿cuántos lienzos de Vitti existen en Lima y en dónde se encuentran? Ok, allora, en Lima tenemos en San Pedro, en la iglesia de San Pedro hay 3, la coronación de la Virgen, la Candelaria y la Virgen de la O. El Museo Pedro de Osma tiene 3 de formato pequeño, obras devocionales, que son la Virgen del Cetro, el Ecce-Homo y una Virgen con el Niño. En el Museo de los Descalzos tienen una obra probablemente también del último periodo de Vitti, que es la Virgen de la Rosa. Y bueno, también hay el Cristo con la cruz a cuesta, que es de colección particular. Creo que, bueno, las que se pueden ver son las que se encuentran en San Pedro, en el Museo Pedro de Osma y en Los Descalzos. No, me olvidaba también, la oración en el huerto del Museo Nacional de Antropología y de Arqueología y de Antropología. Y creo, basta, sí. Ahora, si me olvido algo, lo siento, es que estoy hablando de Europa, son las 2, entonces si me pueden perdonar si me olvidé algo. Elena, muchas gracias. Ya, para ti son las 2 de la mañana donde te encuentras. De verdad te agradecemos tanto que hayas aceptado esta invitación en este horario tan complicado para ti, pero yo creo que para el público de Lima ha sido genial poder escuchar esta conferencia tan documentada y tan bien llevada sobre esos primeros años de la presencia de la orden jesuita en el Perú y obviamente la figura de Vitti, que es capital, ¿no?
Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Elena, como siempre. Suerte en todos tus proyectos. Agradezco también a todas las personas que nos han seguido. Han habido más de, en algún momento han habido más de 140 personas asistiendo a tu conferencia. Y hasta ahora sé que hay mucha gente todavía esperando las últimas palabras. Y de verdad, muchas gracias, Elena, felicitaciones. Y bueno, también comentarles a todos los asistentes que quienes quieren saber un poco más de Viti, el sábado 6 de marzo van a ser 4 sábados en horas de la mañana para poder seguir un poco toda esta trayectoria de la manera italiana en el Perú, ¿no? Va a ser 4 clases, van a ser seguramente de mucho interés. Y bueno, nuevamente agradecer en nombre de los estudios indianos de la Universidad del Pacífico, del Museo de Osma y todos los entusiastas del arte virreinal y la cultura virreinal en el Perú. Y gracias a gente como tú, Elena, que nos acompañan y nos permiten llegar a la información de primera mano, que es lo que nos interesa, que el público en general reciba la información la más certera y la más en fin, útil para todos, ¿no? Muchas gracias, Elena. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre se va a encontrar algo nuevo sobre Viti. Es una caja de Pandora de que siguen saliendo cosas. Y bueno, yo voy a seguir trabajando en eso y espero que de poder también pronto contarles cosas nuevas sobre este increíble personaje. Muchas gracias. Gracias, Elena. Que te vaya muy bien. Y ya esperemos que puedas venir pronto por Lima cuando termine toda esta época tan complicada. ¿Ya? Sí, Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. chao. Chao. Felicidades.